reconoceré la misma esencia de la manifestación de mi ser en los puros y vastos reinos de los estados del bardo. Estoy próximo a ocupar mi asiento en el terreno de la perfección primordial. La muerte es un reflejo de tu vida, es un espejo de todo aquello que has construido, pero termina viviendo un duelo toda la persona que está en un cambio y que está en un proceso nuevo. Así es, efectivamente, Mili. Y bueno, como tú me decías, ¿no? O sea, ¿qué es el duelo? Bueno, es un proceso de adaptación emocional, ¿no? Es un proceso de adaptación emocional que va a seguir a cualquier pérdida, que era una de las cosas que estábamos nosotros comentando. No necesariamente tiene que ser precisamente el fallecimiento de alguien, sino estos cambios que pueden venir por la ausencia, por la parte presencial de una persona, de una circunstancia, de un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que manda a sus hijos al extranjero o a alguna otra ciudad a estudiar, entonces ya no tiene esa presencia, ¿no? Pero aquí hay factores que yo menciono que son atenuantes, porque yo sé que esa persona la puedo volver a ver. En el caso del fallecimiento, obviamente ya no voy a volver a ver a esa persona y entonces tiene que haber un proceso adaptativo emocional incluso más específico, ¿no? Cognitivo obviamente, y físico. Claro, justamente lo que tú me estás diciendo son todas estas dimensiones que en un momento puede haber. O sea, hay una parte física en la cual se tiene que adaptar, una parte cognitiva, como dices tú, que es el aprender nuevamente, tener otros patrones de conducta para poder estar así, filosófica, que depende mucho de la religión, depende mucho de la disciplina espiritual, de cómo tomen a la muerte, de la cultura. De la cultura, claro. Exactamente. Obviamente la parte de la conducta es muy importante, y bueno, hay que ver que es parte de la conducta o del comportamiento humano. Necesariamente sabemos que hay personas, hay ciertas entidades que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar. Hay un común mito, fíjense que esto es como muy curioso, pero dicen que no es real, no sé si tú lo sabías, pero que no es real esta parte del cementerio de los elefantes, ¿no? Sin embargo, sí se ha alcanzado a ver que los elefantes efectivamente hacen un duelo porque entienden perfecto que un miembro de su manada ya no está presente, ¿no? Y entonces sí hacen como todo un ritual, curiosamente, al respecto, ¿no? Y este es un patrón de conducta en donde efectivamente saben que ya la parte presencial de un ser, de un elemento de la manada, pues ya no está presente, ¿no? Y bueno, aquí hay que comenzar a ver en todo a lo largo de la historia cómo se va presentando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que ver, Mili, cómo se hace la elaboración de este duelo. Mira, primero, ¿cómo se va determinando? ¿Cómo se determina? ¿No? ¿Cómo se determina? Y va a depender muchísimo de la relación que tienes tú con esta persona. Incluso hasta la dependencia que tienes con esta persona. El acercamiento. El proceso de separación también es importante. Y hablo de separación si es una persona que murió, cómo fue como en la trayectoria de su enfermedad, por decirlo de alguna manera, o en un divorcio, por ejemplo, cómo fue como todo este proceso de divorcio, de ir cerrando estos círculos, el carácter incluso de la muerte, si fue una muerte repentina, si fue una muerte con mucha agonía también, el duelo como hombre creo que se vive de una manera diferente como lo vivimos las mujeres, y esto depende mucho de la cultura. A las mujeres se nos permite a veces expresar un poco más nuestros sentimientos que a los hombres, y los hombres lo callan, ¿no? Callan duelo. Claro, definitivamente, porque además de todo, dentro de los roles que se están manifestando en la sociedad, por ejemplo, un hombre que normalmente es proveedor tiene que seguir con este rol de proveedor. O sea, como decimos, la vida no se para, o sea, continúa a pesar de que haya ciertos procesos que han terminado, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón, totalmente de acuerdo con este tipo de cosas. Y bueno, aquí hay hay determinantes en la elaboración del duelo. Me gustaría como leerte algunos para hacer una reflexión, Mili. Claro. Es esta presencia o no experiencia de otras experiencias de duelo, o sea, normalmente yo creo que a muchos de nosotros nos tocó, o a algunas personas que están en casa les llegó a tocar
pues la muerte de personas que ya eran muy grandes cuando uno estaba chico, ¿no? Entonces veían cómo se elaboraba el duelo, porque normalmente las personas que están en una edad muy temprana, los niños, todavía no tienen una conciencia de lo que es vida y de lo que es muerte, ¿no? Son conceptos que son elaborados y que de alguna forma se van estableciendo estos conceptos a base de los patrones de conducta que son aprendidos y que van viendo, ¿no? Cómo reaccionó mamá, cómo reaccionó papá, cómo reaccionaron tíos ante la ausencia del abuelito, por ejemplo, ¿no? Entonces allí es como un factor también como importante. Y lo que puede implicar en el niño es esto, si no hay un proceso de duelo bien elaborado, termina impactando muchísimo en el niño. Así es. ¿No? También. ¿Qué otro, Fer? Bueno, a mí, de hecho, una de las cosas que nosotros queremos comentarles es que los factores tanto sociales como culturales dentro de la muerte de alguna manera influencian muchísimo el que se pueda hacer la elaboración de un duelo. Ajá. ¿Sí? Porque normalmente también hay que ver que dentro de las etapas del duelo hay etapas muy específicas, pero que nosotros por el mismo ritmo de la vida, que muchas veces es muy vertiginosa, o sea, tenemos que seguir exactamente en el mismo rol, nos metemos exactamente con las mismas actividades, entonces utilizamos eso como un bastón o como un parapeto, como para decir, no elaboro el duelo, ¿sí? Me voy a distraer, estoy evadiendo. Exacto. De alguna forma el poder confrontar este problema que efectivamente estoy teniendo, ¿no? Entonces, la parte cultural, o sea, por ejemplo, normalmente personas que son como muy encumbradas y que entonces sale en los periódicos estas esquelas, ¿no? Donde lo sentimos mucho, pero tú eres el director de una empresa muy importante y entonces tienes que seguir dando exactamente la misma productividad y respuesta a pesar de que estés elaborando un duelo, ¿no? Entonces imagínate, o sea, realmente es como muy difícil. Claro. El que yo pueda decir, independientemente de la relación que se haya llevado, tengo que adaptarme a esto y tengo que seguir dando exactamente el mismo rendimiento. Quiero hacer una aclaración. No quiere decir de que el momento en que nosotros comenzamos a elaborar un duelo, nosotros tengamos que retraernos del mundo y no seguir con nuestras actividades diarias, sino es dedicar un tiempo específico a la elaboración del duelo, a poderlo pensar, a poderlo meditar. Y hay algo que es muy curioso, no sé si lo has visto. Bueno, tú dices que yo soy muy cinéfilo. Sí. Pero hay películas en donde, por ejemplo, alguien enviudaba y entonces decían, vamos a mandarlo de viaje, si iban de viaje para olvidar, ¿no? Entonces, el pretexto de olvidar, no se tiene que olvidar, se tiene que procesar, no tienes que darle vuelta al dolor, tienes que pasar a través de él y entender exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Ese sería como es sentirlo, uno de los realmente puntos. Es sentirlo y es como decíamos en el programa pasado, ¿no? Realmente es dolerte. Exacto. Realmente es permitirte el dolerte, es permitirte el confrontarte con tu dolor, confrontarte tal vez con tu soledad, confrontarte con la ausencia. Para poderlo entender, porque si justamente lo evadimos porque y es como muy dado, ¿no? Todo el mundo te empieza a hablar por teléfono, te empiezan a decir, vamos a salir, no te quedes en tu casa, no llores, etcétera, etcétera, y te vas guardando como todo ese espacio y llega un momento en que ya no lo puedes sacar, pero lo tienes ya muy engendrado, muy metido. Sí, exacto. ¿No? Fíjate, Mili, que yo siento que tú estás tocando un punto muy importante. A mí me gustaría como hacer énfasis en esta parte de dolerte, ¿no? O sea, el permitirte sentir el dolor. Hay algo muy importante, ¿no? O sea, cuando una persona fallece en el duelo, el protagonista, por decirlo de alguna manera, pues es la persona que falleció. ¿Estás de acuerdo? Pero en tu duelo el protagonista eres tú. Sí. A mí es a quien me está doliendo. Yo soy el que está resintiendo la ausencia. Yo estoy llorando por la persona que se fue, pero también estoy llorando, como decías tú, por mí, ¿no? Y entonces es una forma fisiológica e incluso biológica de hacerte presente contigo mismo. Claro. Hay una cosa que es muy importante y que creo que hemos hecho énfasis durante todos estos programas, durante todo este tiempo, toda esta temporada de Consultorio 2013, ¿no? El protagonista de tu vida eres tú.
si tú no te haces presente contigo mismo, si no estudias tu forma de relacionarte contigo mismo, este tipo de procesos se vuelven necesariamente muy difíciles y a veces caen en duelos de tipo patológico, ¿no? Entonces habría como que ponerle atención, ¿no? Claro. Como que esto, Fer, nos lleva a las 5 fases que estábamos platicando al inicio del programa que íbamos a revisar. ¿Te gustaría comenzar con la primera fase? Claro, a mí me gustaría como que ustedes nos fueran siguiendo en estas fases. Vamos a mencionarlas. ¿Qué te parece si mencionas así como las 5 de volada y vamos a tocar una por una, ¿no? Sí, nos vamos a un cortecito y revisamos cada una. Okay, me parece muy bien. Bueno, entonces, las 5 fases son la negación o el aislamiento, la ira, la negación o el pacto, la depresión y la aceptación. Vamos a un corte y regresamos. Consultorio 2013, salud y bienestar. No te desconectes, en un momento regresamos. Ven este 18 de septiembre a nuestro grupo de crecimiento, Conciencia Femenina, Mujeres en Transformación. Este es un espacio nuevo para mirarte de una manera diferente. Explora en compañía de otras mujeres como tú, tu interior, y descubre lo que verdaderamente sientes, piensas, quieres, anhelas, desde un espacio de respeto, apoyo, compromiso, confidencialidad y contención. ¿Te gusta el rumbo que tiene tu vida? Nunca es tarde para comenzar a diseñar tu proyecto de vida. Te invitamos a nuestro curso Los planes para el resto de tu vida. Es un taller que te ayudará a encontrar cada uno de los puntos que tú requieres para que hagas un gran proyecto de tu vida. Próximas inscripciones, infórmate. Ya estamos de regreso. Consultorio 2013, salud y bienestar. Las riquezas que se encontraban en mí han hecho felices las mentes de otros. He utilizado las bendiciones de esta vida para realizar todos los beneficios de la isla de la liberación. Habiendo estado con nosotros, mis nobles discípulos, durante todo este tiempo, la alegría de compartir la verdad me ha llenado y satisfecho. Ahora van a terminar todas las conexiones entre nosotros en esta vida. Soy un mendigo errante que va a morir como le plazca. No te entristezcas por mí, pero sigue rezando siempre. Pues bien, seguimos. Sí, miren, seguramente ustedes se preguntarán qué es esto. Quédense con nosotros porque realmente lo que nosotros estamos leyendo es una historia realmente muy linda. Ya les diremos de dónde la sacamos. Quédense con nosotros para que sepan cuál es la terminación de este testamento. Y bueno, pues entonces vamos a empezar. María Elena, tenemos pendiente ahorita tu pregunta, por supuesto que la vamos a responder, pero nos gustaría comenzar primero con una parte, antes de llegar a la parte del dolor que tú estás preguntando, nos gustaría empezar con la primera fase. La primera fase es la negación y el aislamiento, ¿no? Nosotros sabemos que ha habido algún tipo de evento. Vamos a poner como ejemplo, porque es de manera didáctica lo más fácil, el fallecimiento de una persona, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí hay, la negación dice, nos permite amortiguar el dolor, o sea, nos permite que no sea tan fuerte el embate, el golpe que estamos sintiendo, que no lo resintamos tanto, entonces es un mecanismo de defensa. Claro. Negamos, tendemos a aislarnos, y de una manera compensatoria también, ¿no? Claro. Como tú dices, este golpe no lo estoy pudiendo cargar solo, entonces no me está sucediendo a mí. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de negación es no tratar de encontrar, no tratar de validar los principios de realidad, que es, hay un evento, este evento es irreversible, es irremediable, y yo estoy viviéndolo, o sea, es ¿cómo me pudo haber pasado a mí? No lo acepto, y entonces, como decimos vulgarmente, en los primeros momentos no nos cae el 20. Exacto. Normalmente esta es una etapa muy crítica, porque es la parte de la iniciación del duelo, que se encuentra uno distraída con, ¿qué te gusta? Cualquier cantidad de cosas. Hay que hacer trámites, hay que hacer pagos, hay que avisar a la gente, y en el desempeño de esta labor social
que se tiene que hacer para la despedida, entonces se olvida uno mucho de poder centrarse y ver qué es lo que está pasando. Esta etapa también podríamos decir que es como muy rica porque es la parte de no pasó nada. No pasó nada, estoy arreglando esto y entonces estoy dándole como su espacio a la parte de la negación, ¿no? Sería Exacto. como un punto. Y que acto seguido viene la segunda fase, o creo que se van combinando, Fer, que es la fase de la ira, donde entonces ya me está cayendo el 20 de que sí es verdad lo que está pasando, sí. Y comienzo con mucho coraje a decir, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué así? Y que incluso hay un gran enojo incluso con la persona que se fue. Sí, claro. ¿Por qué te fuiste de esta manera? ¿Por qué? ¿No? Es realmente la etapa de la ira es la etapa de los por qué. Exacto. Sí, yo estoy totalmente consciente, totalmente claro con eso. Y bueno, aquí ustedes se podrán, insisto, yo sé que Melitza va a decir, ahí va otra película. Pero bueno, podemos hacer ya toda una lista de películas, pero que además de todo es como muy ilustrativo, una parte de duelo. Ustedes seguramente recordarán una película que es prácticamente ya un clásico, ¿sí? Casi, no necesariamente algunos críticos no estarán de acuerdo, pero se ha vuelto como estas películas de culto, ¿no? Pero que es Ghost, la sombra del amor, ¿no? En donde los protagonistas son Patrick Swayze, que ya falleció, está Demi Moore y está Whoopi Goldberg, ¿no? Y entonces ella pierde al esposo no es en un accidente, realmente lo matan. Es como que se fraguó algo y accidentalmente, no estaba planeado que lo mataran, pero bueno, finalmente el amigo lo mata. Y entonces Demi Moore comienza a manifestar todas esas etapas de aislamiento, de negación, no puede ser, era el amor de mi vida. Después viene la etapa del enojo, o sea, no puede ser, o sea, estábamos viviendo un amor extraordinario, ¿sí me explico? Claro. Entonces esta etapa de enojo, de ira, está como muy característico, porque además en muchas ocasiones ni siquiera es tan evidente, o sea, la gente no está enojada, no está agresiva, sino esta parte de enojo, otra de las partes que el organismo hace como mecanismo compensatorio de defensa es caer en un proceso de depresión. Exacto. Nosotros sabemos que la depresión es un enojo contenido, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es lo que hacen? Se postran. Exacto. No puedo, sí, ya se murió, como para qué sigo vivo, como para qué, o sea, pasa por esta etapa de duelo. Exacto, bueno, esta etapa de ira, Fer, a mí se me hace bien importante incluso como sí llevarla a su buen fin, porque es la etapa en la que de verdad te tienes que dar el permiso de llorar. Exacto, eso es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, la gente te evita de no te quedes sola, no llores, vamos... o sea, de verdad dame chance de llorarlo, de verdad dame chance de gritar si necesito gritar, porque lo necesito expresar. El tema es que a los demás nos da mucho miedo la expresión de los sentimientos. Sí. Cuando yo no expreso mis sentimientos, los voy a guardar, ¿no? Y los mantenemos en algún lugar, y ese lugar donde los vas a mantener, pues se van a empezar como a infectar. Y tarde o temprano se van a manifestar, llámese en una enfermedad o llámese en una depresión. Exacto. Ahora, fíjate, Mili, que lo que acabas de decir responde de una manera parcial, porque hay que hacerlo quizás de una manera más dirigida, a una pregunta que nos está haciendo María Elena aquí en el chat. La quiero leer para que compartirla con todas las personas que nos están haciendo favor de acompañarnos. Dice, ¿cómo se logra pasar por el dolor sin quedarse en el intento? Me imagino que dice, porque puedes entrarle al dolor, pero ya no salir. Y entonces a ver, en el momento que entras al dolor, de todas maneras es un momento en donde comienzas a procesarlo, comienzas a entender, a desmenuzar cuál es el dolor. Sí, efectivamente se corre el riesgo de quedarse en ese dolor, pero si tú estás haciendo y elaborando un duelo en donde estás entendiendo por qué te duele, nunca te vas a quedar en él. Uno no se queda ciclando ahí. Porque aparte el dolor te hace moverte. Exacto. O sea, vamos, nadie es masoquista para decirte, estoy en una cama de espinas y aquí me quedo aunque me esté doliendo. Sí. Me está doliendo tanto que me muevo. Exacto. ¿No? El problema es que
creo que lo que ella nos está diciendo es qué miedo tocar el dolor, porque no sé si me pueda quedar ahí. Sí, pero... Y tú lo estás evitando. Voy a ponerte un ejemplo, esto es como un dolor de muelas. O sea, de verdad, si en la noche te comienza a doler la muela, necesariamente te vas a parar a buscar una aspirina o algún analgésico con tal de que se te quite. Esta parte que dice Militza de te vas a tener que mover porque no puedes tolerar tanto dolor, claro, te va a hacer comenzar a procesarlo. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, digo, obviamente tiene que haber una parte que tiene que ser muy creativa, una parte que tiene que ser como de mucha introspección para conocerte y cómo respondes justamente en estos momentos. Exacto. Y que cada quien lo vive de manera diferente. No le podemos decir al otro, oye, ya lloraste 2 días, ya te dolió 2 días, ya salte, ¿no? Sí, no. O sea, igual me duele, me quedo en el dolor una semana, pero lo proceso bien. Exacto. Ahora, aquí hay otro punto. Cuando yo estoy presuponiendo o sospechando o teniendo el miedo de quedarme en el dolor, pero sí lo estoy, tal como lo pone aquí María Elena, es momento de que busques una ayuda especializada. Claro. ¿Sí? Le tengo que entrar a esto necesariamente para que todas las demás áreas de mi vida sigan exactamente igual de funcionales, pero tengo miedo de esto, y entonces un experto, muchas veces un tanatólogo te puede ayudar, o bueno, un terapeuta en general, pero más específico los tanatólogos, te pueden ayudar a elaborar este proceso de duelo. Y mira, lo que pasa también cuando en el consultorio, en la terapia como tal, al menos yo a mis pacientes siempre les digo, esto sí va a doler, pero pues nos tiene que doler y tenemos que pasar la etapa de esto, si no vamos a encontrar la solución. Efectivamente. ¿No? Entonces, y es vamos como, a rascarle. Pues es como la vitamina B, ¿no? Hay muchas personas que dicen, me voy a ir de campamento y me quiero inyectar la vitamina B porque así evito que me piquen los mosquitos, ¿no? Es como un preventivo siempre para los campamentos, y te decimos, te voy a inyectar y te va a doler. Exactamente. ¿No? Así como hay este dolor físico, hay este dolor emocional. Y va a doler, pero es necesario pasar por él. Exactamente. Es necesario pasar por él para poder seguir en las etapas y tener un duelo concluido. Y la siguiente etapa, Fernando, es la etapa de pacto. Exactamente. Esta etapa en la que dices, ok, ya te lloré, ya lo entendí, ya no estás aquí, vamos a hacer un pacto tú y yo. ¿No? Es un pacto que lo decíamos el mes pasado, el programa pasado, que es un pacto que incluso se llega a hacer hasta con el Dios que tú creas, ¿no? Con tu Dios. Exacto. O sea, ya me mandaste esto. Ya me tocó la vida. Ya me tocó, ¿qué sigue, no? Exacto. Vamos a hacer las paces. Ajá. A ver, yo creo que esta parte de pacto que yo creo que ustedes en casa, ¿cómo han hecho este tipo de pacto? ¿Sí? ¿Cómo es que llega esta parte en donde dicen, vamos a hacer una negociación porque a mí me está doliendo mucho, pero tengo que vivir con ello? Entonces, esta es una parte de adaptación emocional que es necesaria. Yo tengo que saber esto que estoy viviendo y que además no tiene regreso, no tiene... Va a otra película. Va a otra película. Sí, no, pero es la típica película de Superman. Superman cuando muere Luisa Lane, en la original, la que sacó ¿cómo se llama? Christopher Reeve. No sé, pues tú eres el sí, hace algo en todo el mundo para regresarlo en cuanto a tiempo, o sea, lo hace rotar de una manera para poder salvar al amor de su vida, y entonces regresa el tiempo, ¿no? Y digo, a mí esto se me hace como muy interesante porque él de alguna manera no pudo procesar, o sea, no pudo entender, ¿no? De que había el cese y trata de hacer algo totalmente fuera de contexto, o sea, obviamente esto es fantasía, claro, pero en muchas ocasiones en esta parte en donde dices tú, yo lo que quiero es regresarme, hay un momento en donde tiene que comenzar esta etapa de aceptación, entonces tengo que pactar y decir, sí, qué beneficios voy a tener yo, qué cosa positiva me dejó, que puede ser un legado más o menos como lo que estamos leyendo, ¿sí? Un legado en donde dicen, me dejó enseñanzas, me voy a acordar, voy a hacer preceptos, voy a hacer ideales. Hay muchas personas que este dolor y este pacto lo canalizan en ayudar a otras personas que tienen exactamente este mismo problema. Muchas personas que han perdido a familiares, incluso a niños muy pequeños, por un proceso de cáncer,
comienzan a hacer fundaciones y comienzan a ayudar a personas que están pasando o han pasado exactamente por la misma parte, claro, ¿no? Y eso sería la última etapa de aceptación y que realmente podrás decir es un duelo bien vivido. Exacto. Bien cerrado, ¿no? Exacto. Y entonces dedicas parte de esto, claro, con las personas a ayudarlas a que pasen por este tipo de trances. Por ejemplo, una fundación muy interesante es Luz de Vida, ¿no? Uh-huh. Luz de Vida es una fundación que se dedica a ayudar a niños con cáncer, y entonces algunos lograron librarla, pero todo el proceso de duelo donde se dieron cuenta que estaban en riesgo de perderlo, allí ya tuvieron que lograr un duelo, ¿no? Uh-huh. Entonces se vuelcan hacia la sociedad en este pacto justamente para decir, bueno, yo voy a ayudar, eso es lo que yo voy a hacer, uh-huh, ¿no? Para canalizar por ahí mi angustia, mi dolor, ¿no? Claro. Pero bueno, Mili, ¿qué te parece si vamos ahorita a un pequeño corte? Es un corte muy breve, uh-huh, para poder seguir con las etapas del duelo. Les invitamos a que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o conocen a alguien que puede estar en este proceso, por favor les inviten a que se conecten con nosotros y nosotros con mucho gusto estaremos resolviendo en la medida de lo posible pues todas las dudas o preguntas o canalizándolos a las personas que puedan en un momento orientarlos de la mejor manera. ¿Vamos a un corte, Mili? Vamos a un corte y regresamos. Consultorio 2013, salud y bienestar. No te desconectes, en un momento regresamos. Si eres odontólogo, tú te puedes especializar en un área legal. Utiliza tu práctica odontológica con fines de documentación. Inscríbete a la única maestría en odontología legal y forense. Próximas inscripciones en septiembre del 2012. Diplomado en Neurodesarrollo y Terapia Infantil. Conoce el desarrollo de las funciones psicológicas del niño, sus alteraciones en el aprendizaje escolar y los tratamientos y enfermedades psicológicas y neuropsicológicas de niños preescolares, escolares y adolescentes. 120 horas especializadas para ti. Ya estamos de regreso. Consultorio 2013, salud y bienestar. Estas palabras las dice mi corazón, las dice para ayudarlos. Piensa que son una nube de flor de loto y nosotros, en nuestra devoción, abejas que se zambullen en ellas para liberar su alegría trascendente. Por la gran bondad de estas palabras que los seres de todos los reinos del universo, en el terreno de la perfección primordial, alcancen el nirvana. Pues muy bien, seguimos. Vamos a seguir con las fases, parte, ¿no? Nos quedamos en la etapa de pacto, uh-huh, y la siguiente es una etapa de depresión. Uh-huh. Así es. A ver, déjame, hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que están colaborando con nosotros en el chat, y dice Esteban, entonces mi labor con los jóvenes adictos puede tener algo de pacto con el problema de mi columna que me impide caminar como antes. Sí, o sea, definitivamente, o sea, obviamente, por ejemplo, nos están poniendo dos ejemplos que son como muy característicos de lo que puede ser un duelo. Cuando yo estoy teniendo también un problema, no me estoy moviendo como antes, quizás por algún problema físico, uh-huh, ajá. Cuando he caído en una adicción, de repente también tengo que caer, o sea, me estoy dando cuenta, es un dolor el que no pude realizar algunas actividades o la vida me llevó por evolución a algo, también tengo que hacer un duelo. Claro. ¿Por qué? Porque no era lo que yo esperaba, ¿no? Claro, ya no suena de hace 20 años, ¿no? Ajá, ya, exacto, claro. Exactamente. ¿No? Ok. Es que al final son ajustes creativos, pero ajustes que sí son positivos para superar Por supuesto, esta pérdida, uh-huh, que puede ser una pérdida, como tú dices, física, nada, uh-huh, meramente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahora, empezamos con la depresión, esa sería la cuarta fase, uh-huh, y es esta parte en donde ya tengo el enojo, lo tengo identificado, ¿sí? Y hay un momento en donde, bueno, ahora sí me tengo que dar el espacio para poder hacer, para que me duela como, uh-huh, tal,
¿no? Poderlo llevar a cabo, ¿no? Sí. Ya sabemos que no podemos seguir negando el hecho, porque esta parte es cuando ya ha pasado determinado tiempo, mire. Sí. Cuando ya pasan los días, ha pasado como todos estos eventos de los trámites, de que toda la gente se entera, de que toda la gente te habla, toda la gente te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque además esa es otra, ¿no? O sea, sí, nos encanta dar consejos. Sí, ¿no? O sea, tienes que seguir el consejo como tal y lo que a cada quien le funcionó, ¿no? No sé si quisieras comentar alguna otra cosa. Pues sí, es la etapa, al menos para mí, creo que de las más importantes y peligrosas, donde la gente se puede quedar o estancar. Justamente es lo que decía María, o sea, ¿cómo saber que voy a salir de este proceso de dolor? O me quedo estancada y dándole vueltas y vueltas al tema de la depresión, de no puedo con esto, porque la etapa de depresión, pues sí, la gente incluso puede empezar hasta a adelgazar, empieza a tener problemas incluso en el trabajo, porque no está concentrándose, en fin, pero por ahí te puedes quedar. Ese es el riesgo que se corre cuando no hay un duelo bien procesado y te quedas en esta fase. Claro. Ahora, otra parte también hay que entender algo. Esta parte de depresión, nosotros normalmente tomamos la depresión como esta parte de postración, esta parte de no actividad física, ¿sí? El llanto fácil, el aislamiento, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque algunas personas se vuelven a subir a su rol, se vuelven a subir a su actividad diaria y entonces comienzan a realizar actividades en aras de tratar de olvidar el proceso, ¿sí? Entonces son personas que de repente se comienzan a reventar en antros, comienzan a emborracharse de más, ¿sí? Dicen, no tengo como para quién cuidarme, ¿no? O bueno, ya no me van a regañar por lo que estaba en caso de los padres, ¿no? Entonces, todo lo festejan muchísimo más y lo que están haciendo es que están enmascarando el enojo, tratando de fugar el proceso ansioso que necesariamente trae una depresión. La tristeza. Sí, exactamente, y la tristeza, y entonces tratan de hacer un mecanismo compensatorio, ¿no? ¿Película? La viuda alegre. ¿No? O sea, de alguna forma, también como esta parte en donde yo trato como de compensar esto con mi carácter, con mi empuje. No digo que esté mal, sí tiene que uno volverse a subir a la vida, pero sí tiene uno que permitir justamente lo que tú dices, el dolerse y poder saber qué es lo que se quiere hacer, cuál es mi proyecto de vida sin esta persona con la que yo estaba incluido en mi proyecto de vida. Exactamente. ¿No? Y es una etapa donde se recomienda mucho la comunicación, que si busques con quién hablarlo, con quién expresarlo, con quién te escucha. Eso creo que es la etapa de la oreja, ¿no? Que necesitas una oreja. No alguien que te dé consejos, sino pues échale muchas ganas. No sirve en esta etapa, sirve mucho que alguien se sienta a tu lado y que tú puedas hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y termines hablando tú solo, ¿no? Termines hablando y el otro nada más te esté escuchando. Sí. Es importantísimo esto. Pero fíjate, Mili, que hay una cosa aquí bien curiosa y muy importante. Hay muchas personas que ponen el retrato y al retrato le hablan, ¿no? Que digo, bueno, de hecho nosotros lo conocemos esto como una técnica psicoterapéutica que a mí no me gusta mucho, pero bueno, eso es ya cuestión parte personal. De la teoría. Exactamente, es parte de la teoría, pero entonces comienzan a decirle cómo se sienten, cómo están, ¿no? Ahora, también aquí muchas ocasiones interviene como esta parte cultural, esta parte religiosa, esta parte social, en donde te dicen, a ver, no le estés hablando porque si no el muerto no descansa, ¿no? No le permites irse, no le permites trascender, entonces está uno así como aguantándose y es como esta parte de conectarme con esa esencia que estaba conectada a mí, claro, ¿no? Para que yo pueda también de alguna manera procesarlo y entenderlo. Claro, mira, cuando mi mamá falleció, creo que el ajuste que yo hice y que para mí fue de verdad muy sanador y que se los comparto, sí era el rollo de mamá ahorita vengo, ¿no?
Nosotros nos quedamos con la una, no creímos y no quisimos que irla a abandonar. Para nosotros era como irla a abandonar a una iglesia o a un nicho. Y entonces nosotros decidimos y se le compró su mueble especial, etcétera, etcétera, y ahí la dejamos. Entonces yo antes de salir a trabajar y esto sí iba, mamá, ahorita regreso, o sea, ya me voy, dame tu bendición. O sea, para mí sí fue como muy sanador. Por supuesto que eso se fue como alargando y aunque todavía le digo ahorita regreso, ¿no? Pero para mí sí fue como esa etapa tan sanadora. Claro, porque es un proceso de adaptación en donde dices tú, yo tenía determinado rol, tenía un determinado tipo de relación que para mí era importante para adaptarme a otros procesos que yo salía. Claro. Tú salías a trabajar, ¿no? Claro. Entonces era como muy importante, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta parte de enojo, de depresión, hay un momento en que va a terminar para que nosotros podamos dar paso a un siguiente evento, a una siguiente fase. Esta siguiente fase va a ser la fase de aceptación, pero antes de que pasemos esta fase, vamos a ir a un pequeño corte. Yo sé que estamos ahorita a minutos de que el programa termine, pero les estamos pidiendo que si ustedes conocen a alguien que tenga ahorita algún tipo de proceso de duelo, vea el programa y cheque cada una de las fases, de las 5 fases de la elaboración del duelo. Puede que les sirva identificar en qué etapa está, o si está de alguna manera no identificando en qué fase, sepan que hay formas de poder elaborar un duelo y que hay especialistas que los pueden ayudar a ello, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, Mili? Vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Va? Consultorio 2013, salud y bienestar. No te desconectes, en un momento regresamos. Si eres odontólogo y quieres calidad en tu consultorio, te invitamos a un desayuno científico el próximo 25 de septiembre. Implantes dentales, realidad jurídica en México. Imparte Dr. Oscar Castillo. Certifícate como odontólogo forense. Te invitamos al diplomado en odontología legal y forense. Te formamos como un recurso especializado que responde a grandes desafíos, rompe paradigmas y mira de frente al futuro. Iniciaremos en octubre del 2012. Pide informes a informedecursos@medicaltraining.com.mx. Ya estamos de regreso. Consultorio 2013, salud y bienestar. Pues ya estamos de regreso en el último corte y revisamos las 5 fases de la etapa de duelo, y la última fase que nos quedó inconclusa y que vamos a terminar revisando, Fer, es la de aceptación. Así es, efectivamente. Bueno, este último bloque, porque ya estamos por irnos, es un bloque que hemos decidido que sea un poquito más largo porque les queremos compartir varias cosas. Vamos ahorita a ir a contestar algunas cosas que nos están compartiendo en el chat, pero tienes toda la razón. La parte de la aceptación es, ya que se han pasado por las etapas anteriores, como su mismo nombre lo dice, hay un momento en donde ya decimos, bueno, ok, o sea, ya entendí que la vida es así, ya ha pasado determinado tiempo, esta persona no va a regresar, o esta circunstancia no va a regresar, y entonces tengo que comenzar a hacer ajustes creativos, tengo que adaptarme, tengo que ponerme o volcarme en justo todas estas dimensiones que hemos visto, desde la parte física, desde la parte cognitiva, desde la parte filosófica, desde la parte espiritual. ¿Cómo le voy a hacer para ahora comenzar a vivir mi vida en nuevas circunstancias? Exactamente, ¿no? Y es una etapa donde comienza a sentirse una cierta paz. Exacto. Hay un gran acercamiento, incluso de que mucha gente busca este acercamiento espiritual, de volver a sanarse, ¿no? De volverse a volver a creer, porque creo que dentro de todas estas etapas empiezas a dudar incluso de si existe un ser superior y todo, porque te sientes como dañada nada más tú, ¿no?
Claro. Entonces empieza a ver esta etapa de espiritualidad, empieza a ver, y de mucho crecimiento, porque al final todo dolor nos hace, al movernos, nos hace crecer también. Exacto, porque aprendes a adaptarte y aprendes a dar respuesta quizás un poco más rápida a eventos que son totalmente adversos a tu vida. Exactamente. ¿No? Ahora, fíjate, aquí hay una parte muy importante. Nos dice Esteban, se me está perdiendo, aquí está. Dice, la validez de dar hoy, como dijo Ana María Rabarte, en vida, hermano, en vida, yo estoy muy de acuerdo con ello. Claro. Sí, efectivamente, pero aquí hay un punto en esta intervención. Esto de en vida, hermano, en vida es lo que das en cuanto a la relación. Cuando la persona ya ha fallecido, que ya no está en vida, digo, yo estoy de acuerdo, porque hay mucha gente que entonces, digo, nunca pelaron a la persona, nunca le hicieron caso, sí, nunca fomentaron una buena relación, nunca profundizaron lazos, ¿sí? Pero el día que fallece entonces son flores cada 8 días, mariachis, todo esto, y dices, no, espérame, o sea, ya no. Pues ya no, o sea, a ver, hay toda la razón, ¿no? En vida, hermano, en vida, haz todo lo que puedas para tener este tipo de buenas relaciones, ¿no? Entonces, yo estoy también totalmente de acuerdo con ello. Simplemente que estas partes en donde llevan flores, mariachis, lloran y todo esto, es justamente un proceso de adaptación, de no entender que perdieron el tiempo y no pudieron hacer una mejor relación. Claro. ¿No? Sí, es un sentimiento de culpa incluso, ¿no? Claro, exactamente. Sí, debí y hubiera hecho. Bueno, hubiera hecho esto, claro. Te digo, para mí que se lo hubiera. Y Edgar Alvarado nos dice, buenas noches, les recomiendo un libro que a mí en particular me sirvió mucho, se titula ¿Por qué yo? Cómo afrontar la enfermedad con inteligencia, que entonces traemos también las mismas etapas pero para enfermos terminales. ¿Estás de acuerdo? Así es. Dice, no recuerdo el autor, pero es como muy interesante, ¿sí? Y bueno, el autor es Mercedes Vallenilla de Gutiérrez, ¿sí? Se llama ¿Por qué yo? Actitud inteligente ante la enfermedad. Ajá. Viene, bueno, normalmente lo ponen en una encuadernación rústica, está en español y es de editorial MAD,S.L. Okay. Entonces, no está tan caro. ¿No? Pero bueno, finalmente muchísimas gracias por esta aportación, Edgar, y todo este tipo de cosas, todo este tipo de materiales nos puede ir haciendo saber también cómo es que lo vamos a enfrentar. Exactamente. Que sabes que, Fer, lo interesante es que hay muchas maneras que puedes, de donde te puedes apoyar. Te puedes apoyar efectivamente de un libro, lo que decíamos también en el programa pasado, ¿no? Un libro, este libro tibetano de la vida y de la muerte, que en lo personal a mí me acompañó en 2 duelos fuertes de vida, y que fue como la parte que me apoyaba y leía y entonces me sanaba. Puede ser otro libro, pueden ser los amigos, que también puede ser el lado espiritual. Y si definitivamente te das cuenta que todas estas herramientas no te están siendo suficientes, insistimos, como siempre lo hemos dicho, hay profesionales que te pueden apoyar y que te pueden sacar de esta etapa, nada más. Exactamente. Ahora, fíjate que efectivamente también Kubler-Ross, esta psicóloga que es la que comienza con la parte de la tanatología, también aborda exactamente las mismas fases, pero para el paciente que es terminal. Y el paciente terminal también está en una parte de negación. Claro. O sea, de repente dice, no, yo me siento muy bien. Claro, ¿no? No me está pasando. O sea, no tengo esta parte que me están diciendo que me voy a morir en 3 meses. No, yo me estoy sintiendo bien, debe de haber alguna equivocación. El riesgo aquí es de que no tomen como las medidas pertinentes para que no agrave lo que de todas maneras seguramente ya va a tener que ser terminal, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Luego viene la parte de la ira. La etapa de la ira, en donde, porque a mí no es justo, yo soy una buena persona, tengo hijos, no los puedo dejar, en fin, con una respuesta con muchísimo enojo claro. en esa etapa de no asumir lo que está sucediendo. Claro. Luego viene también para ellos la etapa de negación, ¿no? Y es, no, espérame, no me puede estar pasando esto. Y entonces comienzan con estas peticiones de no, es que yo nada más de negociación, me equivoqué.
de negociación en donde dicen, no, espérame, yo necesito ver a mis hijos crecidos, necesito ver a mis hijos que se gradúen, por lo menos dejarlos encaminados para que yo pueda ir, entonces yo ya me voy tranquilo. Entonces comienzan a tener este pendiente, ¿no? Tratan de como de negociar esta parte de vida, ¿no? Que está. Exactamente. Y después viene la etapa de depresión, en que estoy muy triste, la vida se me está acabando. ¿Para qué hago nada si ya me voy a morir? Exactamente, ¿no? Ya exacto, sí, simple y sencillamente de esto, nada te vas a llevar, y que lo decíamos en el programa también pasado, ¿no? Al final nada nos vamos a llevar, porque el cuerpo solamente es un estuche para pasar por aquí. Exactamente. Y bueno, ya después viene como esta etapa de aceptación, en donde uno entiende cuál es la dimensión del problema, y entonces en esta etapa de preparación por parte de los tanatólogos, la verdad es que las personas pueden entender muy bien su proceso y hacer una transición pues con mucha dignidad, ¿no? Exacto, que al final es lo que se está buscando, ¿no? De que la muerte sea un paso digno y una despedida digna. Exacto, así es, efectivamente. Bueno, ustedes vieron que hoy empezamos el programa leyendo una serie de pensamientos, pero en realidad lo que estuvimos haciendo es leerles un testamento, ¿sí? Un testamento que es no el convencional, no el que ustedes conocen normalmente como aquellos donde por vía legal uno decide dejar sus bienes, sus pertenencias a determinadas personas, ¿sí? Es un testamento en donde se manifiesta de alguna manera la esencia de una persona, y que entonces comienza a dejar un legado de aprendizaje y de amor para los demás. Así es. No sé si nos quisieras contar la historia. La historia cuenta que cuando el Tíbet es tomado por los chinos, queda un anciano que se queda aislado de todo esto. Entonces los chinos se dan cuenta de que él está en una montaña refugiado y van por él. Saben perfectamente que el ir por él es el maltrato y la condenación absoluta, ¿no? de esta persona. Entonces llegan los chinos, lo atrapan, lo montan a un caballo, y durante el camino este anciano va cantando esta frase que les estamos contando. Y pues obviamente los chinos no estaban entendiendo, pero su gente entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Cuando él termina de cantar y hay un silencio absoluto, se dan cuenta los chinos que el señor había muerto, que ya había fallecido. Fue una manera de despedirse dignamente de todo esto, ¿no? Así es. Entonces ahora, como se los dimos por partes, quisiéramos compartir con ustedes ya el texto completo. Entonces nos vamos párrafo, y entonces empiezas, sí. Mili. Claro que sí. En un cielo nocturno sin nubes, la luna llena, el Señor de las estrellas, está a punto de salir. El rostro de mi compasivo Señor me atrae hacia adelante, irradiando su tierra bienvenida. Mi gozo en la muerte es muchísimo mayor que el gozo de los mercaderes al ganar vastas fortunas en el mar, o los señores de los dioses que se jactan de la victoria en la batalla, o el de aquellos sabios que han entrado en el trance de la perfecta absorción. No permaneceré más en este mundo, sino que iré a morar en la fortaleza de la gran dicha de la ausencia de muerte. Esta vida mía está acabada, mi karma se ha agotado, el beneficio que podía hacer la oración se ha gastado, todas las cosas mundanas han llegado a fin, el espectáculo de esta vida ha terminado. En un instante reconoceré la misma esencia de la manifestación de mi ser en los puros y vastos reinos de los estados del bardo. Estoy próximo a ocupar mi asiento en el terreno de la perfección primordial. Las riquezas que se encontraban a mí han hecho felices las mentes de otros. He utilizado los beneficios de esta vida para realizar todos los beneficios de la isla de la liberación, haciendo estado con nosotros, mis nobles discípulos, durante todo este tiempo. La alegría de compartir la verdad me ha llenado y satisfecho. Ahora van a terminar todas las conexiones entre nosotros en esta vida. Soy un mendigo errante que va a morir como le plazca. No te entristezcas por mí, pero sigue rezando siempre. Estas palabras las dice mi corazón, las dice para ayudarte. Piensa
que son una nube de flor de loto, y nosotros, en nuestra devoción, abejas que se zambullen en ellas para liberar su alegría trascendente. Por la gran bondad de estas palabras, que los seres de todos los reinos del universo, en el terreno de la perfección primordial, alcancen el nirvana. Pues así terminamos este programa. Así es. Y Esteban nos dice, díganme el nombre del cuento. El nombre del cuento es más bien es un testamento, no es necesariamente un cuento, y es una referencia que hace Sogyal Rinpoche en el libro tibetano de la vida y la muerte, ¿sí? Entonces ahí está contenido esto, y está no como cuento, sino como un testamento que utilizan como legado para consolar, o que sepan las personas a su alrededor que la persona está satisfecha y en el proceso de aceptación de la trascendencia. Así es. Y pues al final somos viajeros, refugiados temporalmente en esta vida y en este cuerpo, y este testimonio, como bien lo dice Fernando, es un reflejo claro y evidente de ello. Así es. Bien, pues ahorita estamos llegando ya al final de esta emisión. Dentro de 8 días, no se lo pierdan, vamos a tener una situación muy interesante. También es algo de suma trascendencia, porque vamos a tratar temas que de repente pueden ser tabú dentro de la misma muerte, como pudiera llegar a ser el suicidio, ¿no? Y bueno, y también para finales de mes les tendremos una sorpresa, porque dentro de la muerte y la burla hacia la muerte, los mexicanos nos pintamos solos para hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, ¿pensaban ustedes de que este tema iba a ser totalmente triste y totalmente reflexivo? Van a ver a la terminación del mes que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Así es. Bueno, pues muy buenas noches, Mili, muchísimas gracias. Buenas noches, y no se pierdan, por favor, las repeticiones. Pueden entrar también ya a YouTube para verlas. Entonces, busquen únicamente el canal de Planeta 2013, busquen Consultorio 2013 como tal en YouTube, y podrán ver todas las repeticiones. Así es. Bueno. Muy bien, pues muy buenas noches, y nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches. Te agradecemos que nos hayas acompañado en una emisión más de Consultorio 2013, Salud y Bienestar. Te esperamos el próximo miércoles.